continuar entonces con esta parte de radioquímica, presento esta diapositiva que habla de lo que es la energía de enlace por nucleón. La energía de enlace por nucleón es una medida de las fuerzas que mantienen unidos a los nucleones en el núcleo, o sea, es una medida de la estabilidad del núcleo. ¿Cómo hacemos para calcular esta magnitud? Tenemos en cuenta varias cuestiones. Una de las cuestiones que la masa, por ejemplo, vamos a trabajar, por ejemplo, una partícula alfa, que son núcleos de helio, o sea, tienen 2 protones y 2 neutrones. Se cumple que, por ejemplo, la masa de la partícula alfa no es igual a la masa a la sumatoria de las masas de los 2 protones más los 2 neutrones. No se cumple eso, sino que ocurre lo contrario. La masa de la partícula alfa es menor que la suma de las masas de los protones y los neutrones. Esa situación plantea lo que se llama un defecto de masa o una diferencia de masa y representa la fracción de masa que se libera en forma de energía al constituir un núcleo. O sea, si yo sumo las masas a las partículas separadas, es mayor que la masa del núcleo de helio ya constituido. Entonces, esa diferencia nos está indicando, esa diferencia de masa se puede estudiar desde el punto de vista energético, considerando la ecuación de Einstein de la interconversión de la masa y energía. O sea, una dada masa nuclear se transforma en energía, ¿sí? Y en este caso va a ser una medida de la estabilidad nuclear. Entonces, vamos a medir las masas nucleares en unidades de masa atómica. Recuerdo que la unidad de masa atómica es 1,66 por 10 a la menos 27. Si calculamos el equivalente de energía de esta unidad de masa atómica, vamos a obtener un valor en kilojoule de 1,488 por 10 a la menos 23 kilojoule. Esa es el equivalente de una unidad de masa atómica. Esa unidad de masa atómica en energía, si la expresamos en otras unidades de energía, que son las que se usan mucho en radioquímica, que son el electronvoltio, por ejemplo, sabemos que un megaelectronvoltio es 10 a la 6 electronvoltios, y sabemos que hay un factor de conversión que un megaelectronvoltio es igual a 1,602 por 10 a la menos 16 kilojoule. Utilizando esto y conociendo el equivalente de energía que corresponde a una unidad de masa atómica en kilojoule, lo expreso en unidades de megaelectronvoltio. Entonces, por cada unidad de masa atómica, unidad de masa que se transforme en energía, sabemos que una unidad de masa atómica que equivale a esta cantidad de masa equivale a 931 megaelectronvoltios. Entonces, trabajamos con la partícula de alfa, que es un núcleo de helio, y sabemos que la sumatoria de los nucleones, por ejemplo, el 2 por la masa del protón más 2 veces la masa del neutrón, nos da un valor en UMA determinado. Ahora, la masa del núcleo de helio, como ya les comentaba, es menor. La masa del núcleo de helio es este valor que está medido experimentalmente. Cuando calculamos la diferencia de masa expresada estas dos masas en unidad de masa atómica, nos da un dado valor. Y cuando calculamos el equivalente de energía, nos da 1,543 megaelectronvoltios. Entonces, esa diferencia de masa es una medida, digamos, de las fuerzas que mantienen unidos a los nucleones cuando constituyen un núcleo, que es menor a los nucleones por separado, porque al constituirse el núcleo, parte de la masa se transforma en energía. Y lo que nosotros calculamos ahora es ese defecto de masa en función de la energía, considerando la ecuación de Einstein. Entonces, de esta manera, en el caso del núcleo de helio, esta es el equivalente de energía de esa diferencia de masa. Cuanto mayor sea este valor, más estable es el núcleo. Si lo dividimos por A, que es el número másico, vamos a tener lo que se llama la energía de enlace por nucleón. Recuerdo que A, el número másico, es la suma de los protones más los neutrones. Entonces, de esta manera vemos que en el caso del núcleo de helio, la energía de enlace por
unidad por nucleón es igual a 0,385, porque lo que hice es dividir este equivalente de energía del defecto de masa por 4, que es el número de nucleones de un núcleo de helio. Si nosotros graficamos entonces esta energía de enlace por nucleón en función del número másico, vamos a obtener esta gráfica, y vemos que los núcleos que tengan mayor valor de energía de enlace por nucleón, que estén más fuertemente unidos, van a ser siempre los núcleos más estables. Por ejemplo, el hierro, acá vemos donde está en el máximo, ¿sí? Después tenemos otros núcleos que están menores en otros puntos de la curva, que nos indican su inestabilidad, como el núcleo de isótopo de helio 3, el núcleo del deuterio, por ejemplo. Estos son mucho menos estables, tienen un valor de energía de enlace por nucleón o por unidad de masa, unidad de número másico menor, ¿sí? Entonces, que quede la idea que esta es una magnitud que se calcula para dar una idea de la fuerza que une a los nucleones, ¿sí? Cuanto mayor energía equivalente de masa tenga, cuando mayor sea el defecto de masa, mayor va a ser su equivalente en energía, y eso dividido por el número másico va a ser más grande, va a ser más estable el núcleo. Van a ser mayores las fuerzas que unen los nucleones en el núcleo, y por lo tanto, cuanto más estable y mayor sea su fuerza, menor tendencia a desintegrarse, a emitir partículas, a transformarse en otros elementos, etc. Bueno, aquí tenemos una partecita de la tabla de Carl Rusch, que es la tabla de radioisótopos, una vista parcial, fíjense. Es la gráfica del número de protones versus el número de neutrones, y vemos que las líneas horizontales indican isótopos, valores constantes de Z, isótopos. Las líneas verticales, las líneas horizontales indican isótopos. Las líneas verticales indican, o sea, número de neutrones constantes, isótonos, y las líneas verticales isóbaros, ¿sí? Bien, vamos a ver cuáles son esas desintegraciones nucleares, cuáles son los mecanismos por los cuales un núcleo se desintegra generando otros núcleos, partículas y energía. Por ejemplo, aquí tengo un núcleo radiactivo, emite una partícula y emite energía. Pero existen variadas formas en las que las sustancias radiactivas emiten radiaciones. Estas radiaciones pueden ser corpusculares, pueden ser partículas con masa y carga, o simplemente emisión de energía, emisión de fotones, por ejemplo. La desintegración cambia generalmente la configuración del núcleo, modificándose ZA o el estado de energía del núcleo. O sea, pueden cambiar tanto Z como A, o pueden cambiar solo Z, o simplemente los estados de energía del núcleo. Nosotros vimos el caso de los isómeros, son dos núcleos con diferente contenido de energía. Y las desintegraciones pueden seguir distintos caminos diferentes y simultáneos, o iguales y consecutivos. Diferentes y simultáneos, o sea, puede seguir que un mismo núcleo siga dos caminos de desintegración diferentes, o bien pueden ser pero al mismo tiempo, o pueden ser consecutivos. O sea, primero se desintegra y se transforma en núcleo de una manera, después el núcleo se transforma de otra, y así. Eso van a ser desintegraciones consecutivas. Siempre las desintegraciones ocurren en porcentaje fijo y de una forma característica a cada radioisótopo. Por ejemplo, acá tenemos el caso de 3 núcleos. El caso del boro, por ejemplo, el núcleo de boro, que tiene 5 protones y 7 neutrones. El caso del carbono, por ejemplo, que tiene 6 protones y 6 neutrones. En el caso del núcleo de nitrógeno, que tiene 7 protones
el núcleo del isótopo 12 del nitrógeno tiene 7 protones y tiene 5 neutrones. Entonces, ustedes fíjense, acá en el caso del carbono tenemos un número mágico, el número 66. Acá tenemos igual número de protones que neutrones. Los neutrones, eso no vamos a ahondar, pero simplemente lo vamos a comentar, es que los núcleos tienen una estructura electrónica de niveles igual que los electrones orbitales, igual que los electrones que están fuera del núcleo, que son los electrones orbitales, y por lo tanto van ocupando niveles y se van apareando entre ellos, van formando pares igual que los electrones. Entonces, en el caso del boro, por ejemplo, que tiene 5 protones y 7 neutrones, aquí en este caso hay un número impar de protones. Por ejemplo, aquí eso nos indica que va a ser un núcleo más inestable, el de boro 12, por ejemplo. El de boro 12 va a ser un núcleo más inestable. Y después, por ejemplo, el de carbono 12 no, los electrones se ubican todos de a pares. Por ejemplo, acá tenemos 2 electrones desapareados, electrones, estoy hablando del núcleo, un protón desapareado y un neutrón desapareado, porque tienen spin igual que los electrones. Y en el caso del nitrógeno 12, aquí por ejemplo voy a tener un neutrón desapareado y un protón desapareado. Esto me habla de núcleos inestables. El boro 12 y el nitrógeno 12 son isótopos que no son estables. Recuerden que el isótopo estable, el más abundante, que es el más estable, que es el boro 11, y el isótopo más estable del nitrógeno es el nitrógeno 14. Bueno, vamos a ver que la radiactividad, o sea, vemos que hay distintos tipos de radiactividad, la radiación alfa, que ya mencionamos recién, o sea, ese núcleo de helio, las partículas alfa son emitidas con los núcleos cuando sufren desintegración y interactúan con la materia, evidentemente. Y después está la radiación beta, que es otro tipo de desintegración, puede ser beta positiva o negativa. Pueden ser rayos X o gamma, esto es emisión de fotones, estas partículas no tienen masa, o finalmente emisión de neutrones. Entonces, fíjense que las partículas alfa las frena el papel, a las partículas beta las puede frenar el cuerpo humano, las frena, a la radiación X y gamma atraviesan el papel, los tejidos humanos, por lo tanto, justamente al atravesarlos van a transmitir la energía, van a producir alteraciones, justamente esta radiación es más peligrosa, y ya atraviesan el aluminio, y el plomo puede retener la radiación X, y acá, por ejemplo, en el caso, acá hay no me gusta este lo voy a revisar a esta presentación porque hay partes que no me gustan.